Guarionés fue un cacique taíno y jefe del cacicazgo Magua en la isla La Española, en la época del descubrimiento de América. Su nombre significa señor valiente y noble. Desde 1494, los conquistadores españoles capitaneados por Cristóbal Colón habían impuesto pesados tributos a la población indígena de La Española. Según el cronista Pedro Mártir, para conseguir el favor de Colón, Guarionés había concedido la mano de una hermana suya a un indígena cubano que servía al almirante y se había bautizado como Diego. Por estas fechas, los españoles construyeron un fuerte llamado de la Concepción, a muy poca distancia del poblado de Guarionés. En 1495, los taínos dirigidos por el cacique Caonabo se levantaron en armas. Guarionés se unió a la revuelta, pero fueron aplastados por las tropas invasoras en la batalla de la Vega Real. Tras esta derrota, Guarionés siguió una política de apaciguamiento hacia los españoles, pero para 1497 la situación se había deteriorado a tal punto que Guarionés tuvo que ceder ante aquellos que pedían una nueva sublevación, que le nombraron su líder. El cacique hizo tratos con Francisco Roldán, que se había sublevado contra los Colón, y se dispuso a atacar a los españoles. Sin embargo, el adelantado Bartolomé Colón juntó unos 400 hombres y atacó por sorpresa el poblado de Guarionés, logrando capturarles. Otros destacamentos de españoles capturaron a los otros jefes de la revuelta en sus poblados respectivos. Este golpe de mano puso fin definitivamente a la rebelión armada. Poco después, una gran multitud de taínos se manifestó pacíficamente ante el poblado español para pedir la liberación de sus jefes. Bartolomé Colón ejecutó a uno de ellos y liberó a los demás, incluyendo a Guarionés, que volvió a su política de sumisión. Al cabo de unos años, Guarionés perdió el mando entre los suyos y huyó con su familia al norte de la isla, donde fue acogido por la tribu de los ciguayos, según Pedro Mártir. Desde allí Guarionés se puso a hostigar a los españoles de los alrededores, aunque Bartolomé de las Casas dice que fue una mera suposición de los españoles, que la desaparición de Guarionés significase que se había relevado de nuevo. Cristóbal Colón envió a su hermano Bartolomé a capturar a Guarionés al frente de un contingente de varios miles de taínos aliados, más unos pocos soldados españoles. El adelantado llegó, tras varias batallas, hasta el poblado del jefe ciguayo, Mayobanés, y ofreció retirarse a cambio de que le entregasen a Guarionés. Pero Mayobanés se negó y luchó continuo. Finalmente, tanto Mayobanés como Guarionés fueron capturados por los españoles. Parece ser que Guarionés fue embarcado, encadenado con dirección a España en 1502, pero la nave que lo transportaba se hundió durante la travesía a causa de una tormenta y Guarionés pereció.